Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La guerra entre el sodio y el potasio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, las personas que padecen de obesidad, las personas que padecen de diabetes, pues definitivamente el 85% de los diabéticos están sobrepeso, esa es la estadística. Y todas las personas que tienden a padecer de obesidad padecen también, en su gran mayoría, de alta presión arterial. A la alta presión arterial le llaman el asesino silencioso. Pero le llaman el asesino silencioso porque simple y sencillamente no avisa. O sea, hay enfermedades que la avisan a usted de que hay algún problema, ¿no? Pero el asesino silencioso, que es la alta presión, no la avisa. O sea que la persona queda muerta de un infarto fulminante y nadie se lo esperaba. Por eso a cada rato vemos familiares, seres queridos, personas conocidas, amistades, que alguien se murió repentinamente. Cuando lo revisan, murió del corazón, ¿no? O sea, porque el corazón pues late 64,000 veces al día, una cosa así, y tiene que continuar latiendo. Pero una de las cosas que más hace daño al corazón es la alta presión. Entre la gente sobrepeso y obesa y la gente diabética, la alta presión es epidémica. Estamos hablando que aproximadamente como el 72% de todos los diabéticos padecen de alta presión. Entre la gente obesa, más o menos va por ahí por lo mismo, más o menos. O sea que la mayoría padecen de alta presión. Voy un momentito, y esto tiene mucho que ver con lo que yo llamo la guerra entre el sodio, o sea, la sal, y el potasio. ¿Okay? Voy a la pizarra. Fíjense, mire, cómo funciona es así. De la forma que está hecho el cuerpo, pues las células son así. Usted tiene algo así como 100 billones de células. Las células son chiquititas y usted tendría que verlas en un microscopio, pero son muchas. Y cada célula produce energía. Porque la célula en el centro tiene una parte que se llama la mitocondria, que es como si fuera un hornito, y eso crea combustión. Y de hecho su cuerpo está calientito, ¿verdad? Porque usted está vivo y está produciendo calor. Si esos hornitos se apagan, pues entonces usted se muere y se llama un cadáver, ¿no? Porque el cadáver siempre es frío, pero es frío porque la mitocondria ya no está funcionando. O sea que mientras eso está produciendo calorcito y esté creando energía, el metabolismo está bien. Y usted va a estar delgado y se siente con energía y no se cansa y no se deprime y duerme bien y todas las otras cosas. Porque el metabolismo es lo que crea la energía del cuerpo. Entonces, esa célula que es así, de la forma que está diseñada, dentro de la célula lo que se supone que hay siempre es potasio. El potasio, se sabe que el 98% del potasio del cuerpo está dentro de la célula. Por ejemplo, nosotros dentro de Natura Slim, cuando queremos ayudar a una persona a adelgazar, pues siempre le recomendamos utilizar algo como, nosotros usamos unas cápsulas de potasio, que es un potasio especial, que se llama citrato de potasio. La marca es Catsorb. Hay 8 clases de potasio. El citrato de potasio es el más absorbible. Por eso una persona que le queremos ayudar a bajar la presión o le queremos ayudar a que su cuerpo no se inunde de agua y que el metabolismo siga funcionando y que pueda bajar de peso, pues básicamente le ponemos la ayuda del citrato de potasio, que en el caso nuestro se llama Catsorb. ¿Okay? Ahora, ese potasio que va dentro de la célula, ¿verdad? Hace la contraparte de que fuera de la célula lo que hay es mucha sal, mucho sodio, ¿no? Esto es lo que se supone que pase, ¿no? Fuera de la célula está la sal, dentro de la célula está el potasio. Ahora, cuando usted ingiere vegetales, ensaladas, cosas verdes, usted va a encontrar ahí mucho potasio. O el aguacate inclusive tiene mucho potasio. ¿Y qué pasa? En la pared de esa célula, aquí, por ahí, hay una cosa que se llama la bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio se activa con el mineral magnesio. Por eso que nosotros usamos el Magimac. El magnesio activa esa bomba y es como si fuera la llave, la prende, ¡rum! Y cuando esa bomba se prende, básicamente lo que esa bomba hace es que todo el potasio que esté pasando por aquí afuera, la bomba lo ala y lo mete hacia adentro. Y toda la sal que se coló dentro de la célula, que no pertenece ahí, la bomba lo saca y saca la sal para afuera. Quiere decir que lo que mantiene el balance es el magnesio, básicamente controla esa bomba. Y esa bomba está todo el tiempo alando hacia adentro el potasio y empujando hacia afuera la sal. ¿Qué pasa? Cuando una persona no consume potasio y consume mucha sal, lo que hemos visto en la población es que lo que recomienda la Academia Nacional de Medicina Americana
que es la autoridad en Estados Unidos, recomienda que una persona consuma 4.700 miligramos de potasio por día. El símbolo de potasio es la K. Y recomienda que no se consuman más de 2.000 miligramos de sodio. ¿Qué pasa? Esto está invertido. Los estudios que se han hecho en la población están así. La gente, en vez de consumir 4.700 de potasio, porque casi no comen vegetales, ensaladas y demás, están consumiendo solamente 2.100. Ese es el promedio. Y en vez de consumir 2.000 de sodio, de sal, están consumiendo 4.300. Quiere decir que esto está invertido. Eso es el problema que trae la alta presión. Los médicos correctamente le dicen a una persona, mira, no comas tanta sal. Pero no le están diciendo lo contrario también, que tenía que habérselo dicho, que es consume más potasio. Cuando usted tiene alta presión, usted va a tener el cuerpo hinchado de agua porque la sal jala el agua y le sube la presión porque le aumenta el volumen. Pero la clave aquí es que usted tiene que mantener un balance entre potasio y magnesio. La clave es, tiene que suplementar con potasio, tiene que comer más vegetales, más ensalada. Cada vez que usted toma potasio, su cuerpo orina la sal y le baja la presión. Cada vez que usted come potasio, el cuerpo deja de estar lleno de las células. Las células, cuando están faltas de potasio, como la sal se mete para acá adentro, se hinchan. Y usted muchas veces piensa que está gordito, no está gordito nada, lo que está es hinchado, lo que está es lleno de agua. Y va a tener ojeras y va a tener otras manifestaciones que vienen por falta de potasio. Entonces, esto se los comento porque es la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad siempre triunfa.